Continuamos con la información aquí en el Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por permanecer junto a nosotros. Tenemos más información para compartir con ustedes. A horas de que se realice el juicio oral por el denominado caso de Cretazo en nuestro país, el abogado de Luis Fernando Camacho insiste en que se cumpla la orden de traslado del gobernador electo de Santa Cruz. Bueno, nosotros entendemos que jurídicamente no existe ningún impedimento en realidad para el cumplimiento de la orden judicial y que se pueda producir el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho. Sin importar si el traslado se realiza el día de hoy o a primera hora del día de mañana, el gobernador debería estar a las 8:15 en la audiencia programada para el día jueves 11 de abril, es decir, mañana, ante el Tribunal Octavo de Sentencia. Los argumentos que ha vertido el Ministerio de Gobierno y el viceministro Aguilera, en todo caso, primero, que son discursos engañosos, discursos políticos, que lo que pretenden es amedrentar al Tribunal de Sentencia para que cambie una posición que ya ha sido tomada a través de una resolución que no puede ser modificada porque tiene carácter de inapelable. Y además son discursos engañosos que deberían ser sancionados en todo caso porque producen confusión en la población. No existe, como lo he repetido en reiteradas oportunidades, no existe fecha de juicio dentro del caso Golpe 1 y no existe una motivación ni información suficiente, como lo ha determinado el mismo tribunal, para considerar que pudiera existir convulsión social o motivo alguno para incumplir con el traslado. En realidad, si no se cumple por segunda vez, el único responsable penal y administrativamente va a ser el director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, el mayor Marco González. Pero además todos los que están influyendo de manera negativa e instigando a la comisión de un hecho delictivo. En este caso, el proporcionar o información negativa y además falsa que lleve a que no se cumpla con la orden judicial se considera como una instigación. Y sobre este hecho en particular, pocas novedades, ¿no es cierto? Los discursos siguen siendo los mismos, aunque ahora se amenaza también con algunos procesos judiciales. Unos jueces han dado una orden judicial para que se traslade a Luis Fernando Camacho a Santa Cruz a efectos de que cumpla con su presencia en un proceso de juicio oral. Eso debería ser de simple trámite. Régimen penitenciario debería trasladarlo y no se debería generar mayor polémica en este sentido. Ya ha dicho el ministro de Gobierno de manera abierta y manifiesta que van a incumplir esa resolución judicial. En principio el proceso seguramente va a ser abierta por el equipo jurídico contra el director de régimen penitenciario por no cumplir una orden judicial. Y el director de régimen penitenciario tendrá que decir que esa orden para no trasladar a Camacho la recibió del propio ministro de Gobierno, porque es el ministro de Gobierno el que por decisión política del gobierno del presidente Arce se niega a trasladar al gobernador Camacho incumpliendo una orden judicial. Y el ministro de Gobierno va a tener que responder ante la justicia y ustedes me dirán cómo pueden creer ustedes que el ministro de Gobierno va a responder ante una justicia masista. Y yo le digo, esta justicia masista y este poder que hoy tiene el MAS no les va a durar eternamente. Y más, dice el dicho, tarde o temprano, dice el dicho, yo les digo, más temprano que tarde el ministro de Gobierno va a responder ante la justicia y no va a haber embajada donde se pueda esconder. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con la justicia en nuestro país, pero también están ligados al ámbito político. Un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial para la que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, deberá indemnizar a Bolivia con una suma millonaria en el caso de la compra de sobreprecio de gases lacrimógenos en nuestro país. El gobierno de Bolivia acaba de ganar el caso civil en los Estados Unidos contra Arturo Murillo. La Corte Norteamericana decidió que Murillo tiene que pagar más que $6 millones al gobierno de Bolivia. También Murillo tiene que cubrir los gastos legales o honorarios de los abogados de Bolivia en este caso. Él no respondió a la demanda legal del gobierno de Bolivia, entonces
él perdió en un caso, bueno, lo que se llama un default judgment. No hubo juicio oral porque él nunca participó. Esto fue un gran error de Murillo y de sus abogados, especialmente después de la semana pasada, donde el gobierno deportó a Sergio Méndez. Esto va a complicar la situación de Murillo mucho y hay una gran posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos también va a deportar a Murillo cuando él sirve su sentencia. Aquí la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Tiene esa capacidad económica Arturo Murillo para, digamos, cumplir con esta disposición que ha emanado de un tribunal en Estados Unidos? Se decía, simplemente lo pongo así como información, que este hecho derivó en la pérdida de $5,5 millones, ¿no es cierto? Y que como soborno habría recibido Arturo Murillo el 10%. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Se puede recuperar? Bueno, se está pidiendo que Murillo retorne al país y seguramente ahí exigirle cuentas. Arturo Murillo tiene que responder patrimonialmente con esa cantidad de perjuicio al Estado boliviano y con la cárcel. Tiene que ser extraditado, se tiene que pedir su extradición, se lo tiene que juzgar y se lo tiene que, una vez realizado el debido proceso, se lo tiene que condenar en Bolivia. Tiene que hacerse el juicio penal y tiene que efectivizarse la responsabilidad penal que corresponda y tiene que tratar de encontrar todos aquellos bienes que hubieran sido traspasados de manera fraudulenta o de manera dolosa para poder alcanzar o cubrir ese monto indemnizatorio a favor del Estado y del pueblo de Bolivia. Cambiamos de tema, ya que en esta ocasión el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, rechazó el fallo constitucional que otorga más de 33,000 hectáreas a la familia Marinkovic. Calificó esta decisión como un atentado contra el patrimonio del Estado. Todos saben y conocen que la Constitución Política del Estado establece como un límite máximo de superficie de tierras 5,000 hectáreas. Y en este caso, este tribunal, de manera ilegal, de manera inconstitucional, estaría prácticamente ordenando que se titulen las 33,000 hectáreas de tierra de la familia Marinkovic. Y por supuesto, como gobierno nacional, nosotros estamos en desacuerdo con este fallo, con estas sentencias que atentan a la constitución política, que atentan al derecho del pueblo boliviano, de los campesinos indígenas, de poder tener tierra. No puede tener una familia, una persona, más de 33,000 hectáreas de tierra en el país en desmedro de otros sectores campesinos, indígenas que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente para trabajar. No es poca cosa lo que está en juego. Son 33,000 hectáreas de terreno en una zona donde la gente se mata por 500 metros. Estos predios estarían valuados en $80 millones. Lo que llama la atención es el tiempo en el cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, cuando en otros procesos dilata o se dilata el asunto. Pero bueno, la cuestión es ahora qué es lo que se va a hacer para recuperar, ¿por qué no?, estos predios. Bueno, primero que nada, que el gobierno nacional inicia procesos cuando no le conviene las resoluciones que saca el Tribunal Constitucional sea favorable a opositores o sea favorable a personas que van en contra del gobierno o piensan distinto al gobierno nacional. Eso primero que nada. Segundo, hay que manifestar y decir claramente, las resoluciones del Tribunal Constitucional son inapelables, lo dicen claramente, ellos mismos lo han dicho, ellos mismos lo han manifestado. No nos olvidemos que hace un par de meses atrás el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, sacó un fallo en contra de Luis Fernando Camacho Vaca con el tema de la gobernación. Y cuando se quiso hacer algo, se dijo algo, ¿qué fue lo que manifestaron? Es un órgano, es un ente inapelable el Tribunal Constitucional. Y ahora que ha sacado un favorecimiento para el señor Marinkovic, le quieren iniciar proceso. Por Dios, el gobierno nacional quiere seguir manipula al órgano judicial, al Tribunal Constitucional, y cuando no les hace caso el Tribunal Constitucional al órgano ejecutivo, amenazan e inician procesos. Esto se va a terminar, esto se tiene que acabar.
En otra noticia, la justicia en nuestro país ordena la libertad para Guillermo Parada, uno de los acusados del caso Ítem Fantasmas. Ellos modifican la resolución y bueno, disponen darle cesación al acusado Guillermo Parada Vaca. Obviamente que hemos formulado los recursos correspondientes y la apelación para esta resolución. Y además también se emite una resolución de un voto disidente por otra de las jueces del tribunal, la misma que está en desacuerdo con la resolución de los dos jueces técnicos, y ella obviamente no da lugar a que se vaya a disponer la cesación a la detención preventiva. Bueno, él tendría que cumplir con unas medidas que han sido dispuestas por los dos vocales que eran de voto opuesto, medidas como la detención domiciliaria, las 24 horas con escolta, arraigo, prohibiciones de asistir al gobierno municipal, prohibiciones de concurrir a locales nocturnos, contradictorio porque están disponiendo una medida de detención domiciliaria de 24 horas, ¿no? Y además una fianza económica en 50.000 bolivianos que obviamente no se ha tomado en cuenta todos los argumentos que puso el Ministerio Público en una audiencia que fue el 15 de diciembre del 2023. Bien, estas cuestiones llaman muchísimo la atención, pero acontece en la política nacional. El parlamentario Loza tuvo el tupé de sacarse una foto y publicar en la red social X que había asistido a un partido de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. Pregunta: ¿Leonardo Loza no es un funcionario público? ¿No le paga el Estado un salario? ¿No somos todos nosotros Estado y por lo tanto podemos exigirle que rinda cuentas sobre este proceder? ¿Con qué permiso viajó Loza a este partido de fútbol? Más allá de quién le compró la entrada, ¿no es cierto? ¿Quién le autorizó viajar a España? ¿Bajo qué circunstancias? Si fue en una representación oficial, ¿le está permitido ser parte de estos partidos? Bueno, la cuestión está planteada en estos términos. Veremos ahora si el presidente del Senado le pide explicaciones, veremos ahora si Evo Morales dice algo y también esperemos que Héctor Arce, ¿no es cierto?, que es muy acucioso en estos asuntos, presenta algún tipo de investigación. Por lo pronto, así está la situación. Una ofensa ir a trabajar en comisión que paga el pueblo boliviano, viáticos jugosos, pero no es para que se vaya de turista. No es para que se vaya a ver un partido de fútbol de la Champions League. Los viajes internacionales que hace cada diputado senador tienen que ir para traer resultados, para traer proyectos, para traer acuerdos bilaterales. Sí, Solano Cuellar no tiene acostumbrados a hacer espectáculo de la noticia. En realidad el compañero Loza ha utilizado el tiempo libre que tiene para ir a un evento deportivo. Él ha ido a cumplir una misión de la Cámara de Senadores y seguro que lo ha hecho de forma correcta como contempla el reglamento. Sin embargo, todo ciudadano tiene derecho a tener un momento de expansión. Última pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar, noticias de farándula. Vamos a conocer la nueva apariencia de Cristian Nodal. Dejó de ser rebelde. Vamos a ver cómo está Nodal, pero también vamos a hablar ya en el panorama internacional de lo que está aconteciendo con esa bullada intervención del gobierno ecuatoriano a una embajada de México. Los detalles al retornar. No se vayan.